Una de las acusaciones que se hizo frecuentemente contra el Señor era que él recibía a los pecadores y que comía con ellos. La acusación fue hecha cuando asistió a la fiesta en la casa de Mateo, el publicano. Dice Mateo capítulo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El Nuevo Testamento nos dice que algunos lo acusaron de que era amigo de publicanos y de pecadores. Y cuando fue a la casa de Zaqueo, sus enemigos lo acusaron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Recordaremos nosotros, versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas capítulo 15 tiene 3 parábolas de nuestro Señor. Y lo interesante es que en cada una de esas 3 parábolas, los que se le acercaban eran los publicanos y los pecadores para oírle. Pero los fariseos, los maestros de la ley, solamente se daban a la tarea de murmurar contra nuestro Señor diciendo que él solamente se juntaba con pecadores y que con ellos comía. Por eso, en respuesta a esa acusación, les dio 3 parábolas: la de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo, para mostrar cómo el Dios amoroso busca a los que están perdidos. Pero detengámonos un momentico a hablar de la conducta de los fariseos. ¿Por qué los fariseos estaban molestos con la asociación de Jesús con los pecadores? ¿De qué era que lo estaban acusando cuando lo criticaban? Para responder eso, uno debe saber cómo trataban los fariseos a los pecadores. Los fariseos eran los separados o apartados porque rehusaban asociarse con los pecadores. Y nosotros logramos entrever cómo trataban a los pecadores de las varias insinuaciones que encontramos en los evangelios. Cuando el Señor Jesús le habló a la mujer samaritana en el pozo, ella se sorprendió y le dijo en Juan 4:9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Cuando Jesús fue a la casa de Simón, el fariseo, entró una mujer inmoral. ¿Y qué hizo ella? Le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas, se los secó con su cabello y los ungió. ¿Y qué pensó Simón?
El fariseo, cuando vio eso ocurriendo en su propia casa, dice Lucas 7:39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Bueno, aquí vemos nuevamente cómo era que los judíos trataban a los pecadores. Hay una clase de separación pecaminosa de los pecadores. Me voy a explicar. Cuando digo una separación pecaminosa de los pecadores, quiero decir en la cual nosotros somos culpables de separarnos de ellos. Y esa separación nuestra de los pecadores es pecaminosa. Nosotros debemos evitar ese tipo de separación. Hay una separación de los pecadores de parte nuestra que nace de la santurronería o porque nos creemos mejor que los demás, que nace del menosprecio por los demás. Y esto era lo que hacían los fariseos. Nosotros debemos guardar nuestros corazones de un sentimiento de superioridad similar hacia los perdidos. Algunas veces una persona tiene superioridad moral hacia los demás, como si él es el que está tras los logros humanos. La tentación de ser santurrón o creernos mejores que los demás, mostrar menosprecio hacia los demás, es algo que nos puede ocurrir en cualquier momento. Hacia un homosexual, hacia un alcohólico, hacia un indigente u otros pecadores menospreciables socialmente. Nosotros deberíamos tener la mente de Pablo cuando dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Entonces, este tipo de separación es algo que nosotros debemos evitar. Porque el mismo Señor Jesús decía que Él no vino a alejarse de los pecadores, fue a buscarlos. Hay una asociación pecaminosa con los pecadores. Las Escrituras mandan a cierta clase de separación con los pecadores. Proverbios 1 dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Bueno, aquí sí es donde nosotros debemos evitar la asociación pecaminosa con los pecadores. Nuevamente dice el escritor de Proverbios en el capítulo 4, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Pasa. Siempre que un hombre se asocie con los pecadores en una forma como esta, como lo que acabamos de leer aquí en Proverbios, va a participar con ellos en lo que es pecaminoso o va a excusar la actividad pecaminosa de ellos. Lo interesante cuando uno mira a nuestro Señor es que Él nunca fue culpable de asociarse pecaminosamente con los pecadores.
Cuando los fariseos acusaron a Jesús de asociarse con los publicanos y con los pecadores, lo estaban acusando de tener comunión con el pecado y con los pecadores. Nosotros tenemos un adagio y es, está hecho del mismo palo. Y esa es básicamente la acusación que le hicieron los fariseos al Señor. Lo acusaron de que él se asociaba con los publicanos y los pecadores porque era un pecador. Totalmente falso. Entonces la pregunta, ¿por qué Jesús se asoció con los pecadores? Lo hizo con el propósito expreso de salvar sus almas. Comparó su asociación con los pecadores a esa de un médico asociándose con el enfermo. Mire lo que dice en Marcos 2:17. Les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Una vez vuelve y dice, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué hizo Jesús? Jesús comía con los pecadores. Cuando fue invitado a sus casas como un convidado, fue con el propósito expreso de tratar de salvar sus almas. Yo me pregunto, si hoy el Señor Jesús estuviera aquí en medio nuestro, ¿cómo le veríamos si observáramos a Él obrando de la misma manera como lo hemos leído en los pasajes de esta exhortación? Si un hermano fiel fuera a un restaurante con alguien que tuviera una mala reputación, ¿pensaríamos de ese hermano como los fariseos pensaron del Señor Jesús? Si alguien con una mala reputación invitara a un hermano a su casa, o fuéramos nosotros a su casa, ¿alguien lo criticaría o se preocuparía de que pudiera estar resbalándose porque algunos de sus mejores amigos no eran cristianos? Nosotros, como vemos en el caso de nuestro Señor, debemos tener suficiente asociación con los pecadores para alcanzarlos con el Evangelio. Si nosotros mismos nos apartamos de todo contacto con los pecadores, nunca podremos salvar sus almas. Los monjes, las monjas, se han apartado de su asociación con los pecadores a tal grado que viven en un convento, encerradas en estos sitios de reclusión, aislados del resto de la sociedad. Y nosotros podemos actuar de una manera similar con nuestra falta de asociación con los perdidos. Preguntémonos entonces, ¿en algún momento podremos convertir a alguien con quien no nos asociemos? Jesús recibía a los pecadores porque necesitaban de un redentor, de alguien que les diera la esperanza de un mejor camino y que los llevara al Padre eterno. No nos olvidemos entonces, hermanos, el ejemplo de nuestro Maestro y no nos alejemos de los pecadores. Dios los bendiga.